Las universidades a distancia cambian y lo hacen muy rápidamente, derivado de los avances y del impacto que estos avances han tenido en las mismas, sobre todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Pero el cambio, cuando es consciente, se orienta a mejorar. Introducir, por ejemplo, la virtualización en una institución a distancia convencional encontrará sin duda resistencia, encontrará personas en el conglomerado de la universidad que resistan el cambio. Por ello, los procesos de experimentación y demostración conducen a cambios controlados y progresivos y al involucramiento de los distintos actores en el proceso de cambio. La experimentación de procesos, métodos y materiales didácticos favorecen la creación de una cultura de investigación y de evaluación a la institución, que sin duda alguna tiene un impacto en el mejoramiento continuo de la institución. La innovación como el cambio debe preparar a la universidad a distancia para responder a las necesidades del futuro. Por su flexibilidad operativa, estas instituciones tienen una vocación mayor a cambiar, a introducir innovaciones en los procesos curriculares y las tecnologías en que se fundamenta el proceso educativo. Pero de cara al futuro, donde se vislumbra que la cantidad de conocimiento disponible y su velocidad de cambios aumenten sustancialmente, lo importante es que la adaptabilidad de la educación a distancia permita una incorporación rápida de los nuevos conocimientos a la formación de los futuros egresados y romper el círculo vicioso de formar para el pasado, con los conocimientos del pasado, como ocurre en la actualidad en la educación presencial. Independientemente de los aportes que puedan realizar los procesos internos de investigación, experimentación e innovación en el mejoramiento de la institución universitaria, la sociedad requiere además mecanismos que permitan certificar que lo que dice la universidad que hace, que los estudios que hace la universidad reúnen real y efectivamente los componentes, los requisitos para una educación de calidad. Este requerimiento es mayor en la medida que se ha expandido la educación superior a distancia y que las ofertas crecen y se multiplican, muchas veces sin mucho control del Estado. Es por ello que en los últimos 20 años han surgido las agencias de acreditación y las mismas también se han expandido en la misma medida que ha crecido la educación superior y la educación a distancia en particular. Y más recientemente esas agencias han incorporado a las instituciones de educación a distancia dentro de sus preocupaciones. El mecanismo de la acreditación de la educación superior a distancia y en sentido general es útil en la medida que dicho proceso es transparente y confiable. Tanto en la fase previa de autoevaluación como en la evaluación externa por pares, es indispensable que la institución objeto de acreditación tenga lo suficientemente claro que este procedimiento es un reconocimiento al trabajo de calidad realizado. En este sentido, el autoestudio debe ser elaborado de manera fiel a la realidad y destacar las fortalezas que justifiquen la acreditación, pero también las debilidades y sobre todo que esas debilidades estén bien integradas y con claridad, con prioridades bien concretas en el plan de mejoras. Naturalmente, para que la acreditación tenga sentido en la educación a distancia y sea un verdadero reconocimiento al logro de sus principios y misiones, la misma debe realizarse en base a un sistema de indicadores elaborados a partir de la especificidad de la modalidad. Esto no significa que los requerimientos de calidad sean menores para la educación a distancia que los que puedan existir para los de la educación presencial.
Lo único que quiere decir es que como son modalidades distintas y apoyadas en principios diferentes, los criterios que van a valorar dicha universidad a distancia deben a su vez ser diferentes. A la fecha, en el contexto de América Latina y el Caribe, es la misma agencia de acreditación la que realiza el proceso tanto para la universidad presencial como para la universidad a distancia, lo cual sugiere la necesidad de establecer agencias acreditadoras propias de la modalidad. En este sentido, existen algunas iniciativas como el Centro de Calidad que se ha estado desarrollando en Loja, el CALET, pero no hay experiencia concreta de acreditación de las instituciones de educación a distancia a través de este modelo. Las universidades a distancia han estado siendo evaluadas y siguen siendo evaluadas por las agencias acreditadoras propias del ámbito de la educación a distancia, aunque con algunas modificaciones en los instrumentos que utilizan. La creación de una agencia de acreditación de la calidad para la modalidad a distancia es pues imperiosa. Los avances existentes deben ser la base de los futuros desarrollos de los parámetros e indicadores con los que evaluar y acreditar a las instituciones de la región. Tarea que puede ser iniciada en lo inmediato con la formación de los pares evaluadores externos en lo que las instituciones que tienen que ver con la educación a distancia se ponen de acuerdo en la creación de una agencia propia especializada que sea la que oriente y dirija todo el proceso conducente a la acreditación de estas instituciones. Eso no significa que esa agencia que surgiría en el futuro sustituya los mecanismos que ya existen en los países en materia de acreditación. Lo único que significa es una opción válida para testimoniar y certificar el trabajo valioso que están realizando las instituciones de educación a distancia de la región para lograr una finalidad que es común a todos nuestros países, que es garantizar el derecho a la educación que tiene toda la población. Muchas gracias. Adelante, Argentina. Muchas gracias, doctor Hernández. Estamos un poquito cortitos de tiempo, vamos a trasladarle una sola pregunta que sintetiza un poco las inquietudes que nos han llegado a nuestra cuenta de correo para las preguntas, en las que estamos recibiendo ya preguntas incluso de algunos de los participantes del evento que lo están viendo en vivo por internet. La mayoría de las preguntas se centran en si existen o si han realizado ustedes estudios específicos que contribuyan a definir categorías específicas para la educación a distancia en lo que es la acreditación de calidad. Le pedimos sí, por favor, brevedad en la respuesta, pero que nos ilustre usted si han desarrollado estos estudios específicos en su universidad o tiene conocimiento de algunos otros con los que nos pueda ilustrar. Adelante ustedes en Dominicana. Que se hizo a través del BIP y orientado por la Universidad de Loja, que ha desarrollado todo un sistema de variables indicadores para la evaluación de la educación a distancia. Eso, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una experiencia aquí en la universidad aplicando esos instrumentos para tener una visión de la utilidad de los mismos. Y nosotros creemos que realmente, y por eso lo decimos ahí mismo, ya el país, me refiero, la región tiene esa experiencia. Hay otras adaptaciones que se han hecho en la misma NECA de España para la acreditación de las universidades de distancia de España, pero lo importante no es que existan, digamos, adaptaciones. Lo importante es que la educación a distancia se ponga de acuerdo
en un sistema de indicadores que permita valorar la calidad del trabajo que hacen. Y creo que el avance de LOJA es bastante bueno. Lo que habría es que seguir trabajando sobre ellos y lograr un acuerdo, un consenso que permita crear una agencia que sea la acreditadora de estas instituciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Hernández, por su disertación y por su saludo inicial y por haber aceptado ser el Centro Internacional para Centroamérica y Caribe desde República Dominicana.